Namaste. Namaste, buenos días. Namaste, buenos días, maestro. Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestra charla dominical. Hoy estamos utilizando este medio de Zoom para podernos comunicar y evitarnos el desplazamiento que hacemos cada 8 días. En la charla que vamos a tener hoy, vamos inicialmente a comenzar con nuestra oración Samasati, enviando bienestar, felicidad y paz a todos los seres sintientes, como lo hacemos cada que comenzamos una reunión o una meditación. Hoy vamos a tener la primera clase de budismo. Cada 8 días vamos a ir presentando una nueva clase. Yo les voy a compartir la pantalla y vamos a ver un video. El video tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. Como en la plataforma tenemos una limitante de 40 minutos, entonces lo que vamos a hacer es nos tomamos ese tiempo y si vemos que tenemos preguntas y todo eso, yo cierro la plataforma y volvemos a ingresar nuevamente para tener otros 40 minutos. Y ya para finalizar, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una mantralización de estoy aquí y ahora, en lo posible. Vamos a ver si nos lo permite la plataforma como tal, porque tenemos pues la limitante de esos 40 minutos. Entonces, yo les comparto la pantalla donde está la clase, la vamos a escuchar. Luego volvemos nuevamente aquí al espacio abierto para todos y empezamos a desarrollar preguntas. Comencemos entonces. Que yo esté bien, feliz y en paz. Que mis maestros estén bien, felices y en paz. Que mis padres estén bien, felices y en paz. Que mis familiares estén bien, felices y en paz. Que mis amigos estén bien, felices y en paz. Que las personas indiferentes estén bien, felices y en paz. Que las personas no amigables estén bien, felices y en paz. Que los mediadores estén bien, felices y en paz. Que todos los seres del universo estén bien, felices y en paz. Afaellas, afaellas, afaellas. Si hay personas nuevas que no conozcan qué es afaellas, afaellas es un mantra que utilizamos los budistas Samasati y significa así fue, así es y así será. Con ese mantra que abarca toda la eternidad, lo reemplazamos por el amén católico que significa que así sea. Entonces nosotros estamos abarcando toda la eternidad con este mantra de afaellas. Esto pues para las personas nuevas y que les quede esa inquietud. Bueno, entonces, después de la oración voy a compartir el video. Como les decía, el video toca qué es el budismo, nos va a explicar cuál es la diferencia entre el Buda gordito que vemos por ahí y el Buda Shakyamuni. Entonces, espero que le presten mucha atención y si desean, pueden ir anotando las preguntas y una vez terminemos el video, aclaramos todas las inquietudes que ustedes tengan. De estudios sobre budismo. Primera clase. Para iniciar, contemplemos estas dos imágenes. Recuerdo que un chico de 8 años de edad, en una de mis conferencias, al ver esta diapositiva me dijo, todas las personas cuando envejecen se engordan, la imagen de abajo es Buda cuando estaba joven y la de arriba, cuando ya había envejecido. En realidad la imagen de arriba corresponde a Budai. Ojotei, quien pasó la mayor parte de su vida en el monte Simin, no lejos de Zhejiang, a donde bajaba con frecuencia provisto de su saco. Las mismas fuentes legendarias afirman que alcanzó el estado de iluminación, o al menos un cierto aire de inocencia iluminada, un día de tormenta, mientras escuchaba el bramido de los truenos cobijado bajo un puente.
Se asegura también que nunca sintió la necesidad de ganar discípulos ni de ser admirado como un gran maestro, que en vez de predicar en los templos, como era costumbre, recorría la zona con un enorme fardo de lino a la espalda, una especie de cornucopia que nunca se vaciaba, colgado del extremo de una vara o bastón, y un yapamala de madera, siempre rodeado de niños. Si alguien sentía curiosidad por saber qué llevaba en el saco, respondía: el mundo entero, aunque originariamente se decía que lo iba llenando con todo lo que encontraba al paso. Versiones zen posteriores hablan de la bolsa vacía de Budai. En Japón, donde forma parte de los denominados 7 dioses de la fortuna, se le considera el dios de la felicidad y la abundancia. Es una imagen muy utilizada en el Feng Shui para representar precisamente abundancia y felicidad. Por el contrario, la imagen de abajo corresponde a Siddhartha Gautama o Buda Shakyamuni, considerado por los eruditos como el Buda histórico, aunque en el canon Pali se dice que Siddhartha Gautama fue el Buda número 28. Siddhartha Gautama, o Buda, vivió del siglo VI a siglo V antes de la era actual, fue un asceta, meditante, eremita y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza o dharma se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, el nirvana. Nació en una familia aristocrática en el ya desaparecido reino de Sakya y lo que hoy en día es Nepal. Renunció a la vida laica y, después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto. Luego, el Buda viajó por la llanura gangética enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. El Buda enseñó el camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, practicado en el movimiento Sramana, común a esta región de la India. Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas como dhyana y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes, como el sacrificio de animales. Después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, los discursos, sutras y los códigos monásticos, Vinaya. Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos prácritos como Pali, a través de una tradición oral en las diversas comunidades que se extendieron por la India. Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales, como tratados sistemáticos, Abhidharma, biografías del Buda, colecciones de cuentos populares, Jataka, y discursos adicionales, Sutras Mahayana. Renuncia de Siddhartha Gautama. Las primeras fuentes simplemente representan a Gautama buscando una meta espiritual y convirtiéndose en un asceta o sramana después de desilusionarse con la vida laica. Sin embargo, las biografías legendarias posteriores cuentan una historia dramática más elaborada sobre cómo se convirtió en un asceta mendigo. Los primeros relatos de la búsqueda espiritual del Buda se encuentran en textos como el Ariyapariyesana Sutra, el discurso sobre la noble búsqueda, Majjhima Nikaya, y su paralelo en chino del Madhyama Agama. Estos textos informan que lo que lo llevó a la renuncia fue la contemplación sobre la vejez, la enfermedad y la muerte y que podría haber un escape, es decir, el nirvana. Los textos tempranos también muestran la explicación del Buda para convertirse en un sramana de la siguiente manera. La vida doméstica, este lugar de impureza, es estrecha. La vida sramana es el aire libre y abierto. No es fácil que un hombre de familia viva una vida santa pura, completa y perfecta. El Dharmaguptaka Vinaya y el Mahabhastu están de acuerdo en que su madre y su padre se opusieron a su decisión y lloraron con lágrimas en los ojos cuando decidió irse. Las leyendas biográficas posteriores cuentan cómo el rey Suddhodana deseaba que su hijo se convirtiese en un gran rey y lo protegió de las enseñanzas religiosas, del conocimiento de la existencia del sufrimiento, dukkha. Se dice que durante 29 años Siddhartha vivió como príncipe en Kapilavastu hasta el incidente de los 4 encuentros. Aunque el padre de Siddhartha se aseguró en proveerle todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida. Las biografías posteriores como el Nidhanakata continúan narrando que pese a los esfuerzos de su padre para ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento, el Sakyamuni dejó el palacio para reunirse con sus súbditos y, estando en ello, durante su recorrido vio a un hombre viejo. Cuando su cochero Channa le explicó que todas las personas envejecían, el príncipe continuó los siguientes trayectos fuera del palacio. Estando en ello, encontró a un hombre enfermo, un cadáver en descomposición y un asceta. Estos 4 encuentros deprimieron a Siddhartha Gautama, por eso se esforzó en vencer al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, llevando la vida de un asceta. Acompañado por Channa y montando su caballo Kantaka, Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante.
Se dice que el sonido de los cascos del caballo fue apagado por los dioses para evitar que los guardias notasen su partida. Inicialmente, Gautama fue a Rajagaha e inició su vida ascética pidiendo limosna en las calles. Después, los hombres de Bimbisara, rey del gran reino de Magadha, reconocen a Siddhartha y lo llevan ante él, y es así como se entera de su búsqueda. Bimbisara ofrece el trono a Siddhartha, pero este rechaza la oferta, mas promete regresar una vez haya alcanzado la iluminación. Siddhartha Gautama, o Buda, contexto histórico. El nombre Sakamuni, o Shakyamuni, sabio de los Sakyas, y otras evidencias de los primeros textos sugieren que Buda nació en el clan Sakya, una comunidad que estaba en la periferia, tanto geográfica como culturalmente, del subcontinente indio en el siglo V antes de la era actual. La comunidad era un pequeño reino o una oligarquía. Es posible que su padre fuera un jefe elegido o un oligarca. Johannes Bronkhorst llama a esta cultura oriental Gran Magadha y señala que el budismo y el jainismo surgieron en una cultura que se reconocía como no védica. Los Sakyas eran un grupo étnico subhimalayo oriental que se consideraba fuera del Aryavarta, morada de los arios, y de origen mixto, posiblemente parte aria y parte indígena. Las leyes de Manu y el Vajrayana Dharma Astra los tratan como no arios, y el mero hecho de visitarlos requería un sacrificio purificador como expiación. Esto se confirma en el Pali Ambama Sutta, donde se dice que los Sakyas son de habla ruda, de origen servil y los brahmanes los critican porque no honran, respetan, estiman, reverencian ni rinden homenaje a los brahmanes. Algunas de las prácticas no védicas de esta tribu incluían el incesto, casarse con sus hermanas, el culto a los árboles, a los espíritus de los árboles y a los nagas. Según Lehmann, aunque el modo de hablar rudo de los Sakyas y sus antepasados Munda no prueban que hablaran una lengua no indoaria, hay muchas otras pruebas que sugieren que eran, de hecho, un grupo étnico, y probablemente lingüístico, separado. Aparte de los brahmanes védicos, la vida de Buda coincidió con el florecimiento de influyentes escuelas de pensamiento ramaga como Ajivika, Karvaka, Jainismo y Ajñana. El Brahmajala Sutta registra 62 de estas escuelas de pensamiento. En este contexto, un ramaga se refiere a alguien que trabaja, se afana o se esfuerza por algún propósito superior o religioso. También fue la época de pensadores influyentes como Mahavira, Puraga Kasapa, Makali Gosala, Ajita Kesakambali, Pakuda Kakayana y Sanjaya Velamaputa, como se recoge en el Samanaphala Sutta, cuyos puntos de vista el Buda debió conocer con toda seguridad. También hay pruebas filológicas que sugieren que los dos maestros del Buda, Alara Kalama y Uddaka Ramaputa, eran realmente figuras históricas y que muy probablemente enseñaron a Buda dos formas diferentes de técnicas meditativas. Así pues, Buda era solo uno de los muchos filósofos ramaga de una época en la que la santidad de la persona se juzgaba por su nivel de ascetismo. La vida ascética de Buda. Todas las fuentes están de acuerdo en que el asceta Gautama practicó bajo dos maestros de meditación yógica. Después de que llegase a dominar las enseñanzas impartidas por el maestro Arada Kalama, fue invitado por él a convertirse en colíder de la comunidad. Sin embargo, Gautama se siente insatisfecho por este logro en la práctica del yoga y se desplaza hasta donde está el maestro Uddaka Ramaputa, convirtiéndose en su alumno. Con él logró altos estados de conciencia, llamado la esfera de ni la percepción, ni la no percepción. Sin embargo, Gautama se sintió insatisfecho con la práctica porque no conduce a la repulsión, al desapego, a la cesación, a la calma, al conocimiento, al despertar, al nirvana. Y una vez más se le preguntó que si quería tomar el lugar de su maestro, y otra vez se sintió insatisfecho, y partió de nuevo. Después de dejar a sus maestros de meditación, Gautama practicó técnicas ascéticas, como se puede ver en el Mahasakaka Sutra y sus diversos paralelos, que según Analayo incluyen algunos fragmentos sánscritos, una traducción china individual, un sutra del Ekotarika Agama, así como secciones de la Lalita Vistara y el Mahavastu. Las técnicas ascéticas descritas en estos textos incluyen una ingesta mínima de alimentos y diferentes formas de control de la respiración. Estos textos informan que se volvió tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de su piel. En este estado, le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el campo y logra un estado concentrado y atento que era dichoso y refrescante. El Dhyana. De acuerdo con los primeros textos budistas, después de darse cuenta que la abstracción meditativa, Dhyana, era el camino correcto hacia el despertar, y ya que el ascetismo extremo no funcionó, Gautama descubrió lo que en el budismo se conoce como camino medio. Una senda de moderación, lejos de los extremos del hedonismo y la mortificación, esto lo llevó a descubrir el noble camino óctuple, así llamado y descrito por el Buda Gautama en su primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma.
En un célebre incidente, estando casi muerto de hambre y debilitado, acepta un tazón de arroz con leche y miel que una joven aldeana llamada Sujata le ofreció, pues por su aspecto tan delgado, creyó que era un espíritu que le había concedido un deseo. Siddhartha Gautama. El despertar. Los textos tempranos continúan el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la reconocida higuera arbórea sagrada en Bodh Gaya, jurando que solo se levantaría al encontrar la verdad. Kaundinya y los otros 4 compañeros le abandonaron pues creyeron que se había tornado indisciplinado y que por eso abandonó su búsqueda. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Las biografías posteriores cuentan que como empezó una tormenta, Mukalinda, rey de los Naga serpiente, se enroscó alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado Bodhi, despertar, completo discernimiento, tomó conciencia que ya se había liberado definitivamente. Según algunas tradiciones, este hecho ocurrió aproximadamente en el 5º mes del calendario lunar, mientras que según otras, fue en el 12º mes. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como el Buda o el despierto. Buda es traducido, en algunas ocasiones, como el iluminado. Según varios textos tempranos como el Mahasakaka Sutta y el Samanaphala Sutra, un Buda ha logrado 3 conocimientos superiores. Recordar sus vidas anteriores, el ojo divino, Divakaku, que permite conocer destinos kármicos de otros y la extinción de intoxicantes mentales, Asavakaya. Conforme al budismo, en el momento de su despertar, el Buda llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las 4 nobles verdades. Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo, Anatman. Su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión, había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió al nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos o insalubres para la psique, klesa. Según varios textos del canon Pali, el Buda se sentó durante 7 días bajo el árbol Bodhi sintiendo la dicha de la liberación. Estos textos también informan que continuó meditando y contempló varios aspectos del Dharma mientras vivía junto al río Nairanjankoma como la originación codependiente, las 5 facultades espirituales y el sufrimiento. Conformación de la Sangha. Inmediatamente después de alcanzar su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el Dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin embargo, según el relato Brahma Sahampati, se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar. Stupa Dhammeka en Sarnath, India, sede de la primera enseñanza del Buda en la que enseñó las 4 nobles verdades a sus primeros 5 discípulos. Según el Vinaya Pitaka, 8 semanas luego de su despertar el Buda encontró a 2 mercaderes llamados Tapusa y Vallika, que se convirtieron en sus primeros discípulos. El Buda después se destina a visitar sus antiguos maestros Arada Kalama y Udaka Ramaputra para hablarles y explicarles sus hallazgos, pero estos estaban muertos. Entonces viajó a la ciudad de Sarnath cerca de Benares en el norte de la India. En el Parque de los Ciervos ofrece su primer discurso a aquellos 5 compañeros con quienes había buscado la iluminación. Según algunos textos, el Buda les enseñó el primer sermón, es decir, la enseñanza del noble sendero óctuple como el camino intermedio alejado de los 2 extremos de la indulgencia sensual y la automortificación. El texto Pali informa que después del primer sermón, el asceta Kogana se convirtió en el primer arahant, ser liberado, y el primer bhikkhu budista o monástico. Fue entonces cuando se puso en movimiento lo que en el budismo se conoce como la rueda del Dharma o rueda de la ley. Juntos forman la primera Sangha, la comunidad budista. Varias fuentes también mencionan que el Buda les enseñó su segundo discurso en este momento, que era el sutra sobre la característica de no-yo, Antmalakaga Sutra. Gayasisa o Brahmayoni, es donde Buda enseñó el sermón de fuego. El Vinaya Theravada y el Chatusparishat Sutra también hablan de la conversión de Yasa, un maestro de gremio local, y sus amigos y familiares, que fueron algunos de los primeros conversos a la comunidad budista. La conversión de 3 hermanos llamados Kasapa siguió, quienes trajeron con ellos 500 conversos que previamente habían sido ascetas de pelo enmarañado, y cuya práctica espiritual estaba relacionada con los sacrificios de fuego.
Según el Vinaya Theravada, el Buda se detuvo en Gayasisa cerca de Gaya y pronunció su tercer discurso, el Aditapariya Sutta, el discurso sobre el fuego. Después de que la comunidad del Buda creciera hasta alrededor de 60 monjes despiertos, él les da instrucciones de deambular solos, para enseñar y ordenar a las personas a la comunidad, para el bienestar y el beneficio del mundo. ¿Qué pregunta tienen sobre el video? Maestro, no, yo opino que el video es muy claro, es muy didáctico, se enfoca al hecho histórico y a la ruta inicial de Siddhartha y luego convertido en el Buda. Bueno, médico, muy bien. Namaste, maestro. Buenos días. Buenos días, Julinés. Muchas gracias por su apoyo. No, con todo gusto. Maestro, sería muy bueno en próximas reuniones empezar a analizar los sutras en el orden que Sakyamuni empezó a compartir su iluminación. Muy bien, bien. Entonces, pues es como un Sugerencia. deseo que tengo, pues Bueno, lo bien. dejo en su, Claro que sí. Los en su vamos a decisión. tratar. Digamos que lo primero que vamos a hacer en esas charlas dominicales, inicialmente vamos a hacer unas charlas muy generales. Esta tiene que ver como con la historia de Buda. En una próxima clase es muy posible que la del próximo domingo tengamos otro video donde vamos a explicar las diferentes escuelas del budismo y en qué se diferencian unas y otras. Posteriormente vamos a empezar a hablar del primer discurso de Buda, que son las 4 nobles verdades. Posteriormente vamos a hacer otro video con el camino óptuple. Ya a partir de ahí podemos empezar a trabajar los 53 sutras de Buda y a empezar a trabajar también con el canon Pali. Vamos a hacer también un video de reflexión sobre el concepto de vacuidad, que es un concepto que es de mucho estudio, de mucha dedicación, para poder entender que nada de lo que nosotros vemos aquí es real. Esa es la explicación que hace Buda con respecto a la vacuidad. Va a ser una clase especial para ese tema. Bueno, sí, Ángela. Namaste para todos. Es que Namaste. cuando se hablaba de que estaba conformada pues de todo lo que el video hablaba de la sangha y conformado por un dharma, y que él decía que era una filosofía que era muy sutil, que era muy profunda y que era muy difícil de entender. Entonces me llamó mucho la atención eso. Muchas gracias. Bueno, Ángela, te hago una aclaración. Lo que pasa es que, digamos, el Buda encuentra inicialmente su iluminación. Recordemos que para nosotros el concepto de iluminación consiste en liberarnos del sufrimiento y liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. Esos dos conceptos es lo que nosotros llamamos iluminación. Y para eso, pues existen unas técnicas en el budismo, en las diferentes escuelas, se han desarrollado varias técnicas para terminar con el sufrimiento, y recordemos que todo sufrimiento que nosotros tengamos se origina desde el ego. Entonces, en el budismo, en las diferentes escuelas, hemos desarrollado diferentes técnicas para controlar el ego, controlar la mente, y así, entendiendo todo el concepto de vacuidad, que lo explicaremos más adelante, dejamos de sufrir, nos liberamos del sufrimiento. Recordemos que una cosa es el dolor es una manifestación física y el sufrimiento es una manifestación mental. Entonces, por ahí escuchan ustedes permanentemente que
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cada uno pues decide si sufrir o no. En la medida que estemos inmersos en vivir desde el ego, pues vamos a sufrir muchísimo. Entonces, ese es el primer componente de la iluminación, dejar de vivir desde el ego y por ello terminar con el sufrimiento o dukkha. En el concepto budista, en Pali, dukkha se traduce como sufrimiento, pero no solo es sufrimiento, sino incomodidad, insatisfacción. Dukkha es mucho más amplio que la palabra sufrimiento, pero en Occidente hemos aceptado que la traducción de dukkha es sufrimiento. Bien, y el otro componente tiene que ver con liberarnos del samsara, de las reencarnaciones aquí en este plano. Para eso, para liberarnos del ciclo del samsara, debemos tomar mucha conciencia y dejarnos de culparnos por lo que hacemos, entender que eso que estamos viviendo aquí, que nuestro espíritu vive aquí en esta fisicalidad, es simplemente un juego. Y en esa medida dejamos de culparnos. Tenemos también varias técnicas para trabajar el concepto de culpa, sobre todo mantralización. Y una vez nos liberemos de la culpa, nos liberemos del sufrimiento, cuando desencarnemos ya estaremos libres de la rueda del samsara y optaremos por volver a venir aquí a esta fisicalidad si es eso lo que queremos, o escoger otra fisicalidad para seguir desarrollando nuestro espíritu. Entonces, en esos dos conceptos es que hablamos de la iluminación, y por eso era que él decía, contestándote la pregunta, que era difícil, y en realidad parece fácil, pero requiere de mucho trabajo, porque en nuestro medio siempre nos inculcan permanentemente que somos culpables aún de cosas que pues no tenemos. Por ejemplo, no estoy criticando la religión católica, pero cuando uno va a misa y nos hacen decir 3 veces por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ahí nos están inculcando mucho concepto de culpabilidad, y como cada 8 días las personas van a misa y repiten ese mantra 3 veces, que es un decreto, entonces vamos creando en nuestro subconsciente un concepto muy fuerte de culpabilidad, y nos culpamos por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho, por lo que iremos a hacer. Bueno, un concepto de culpabilidad muy grande que debemos empezar a contrarrestarlo. Vamos a comenzar a hacer nuestra mantralización para terminar esta charla del día de hoy, y vamos a utilizar el mantra de estoy aquí y ahora. Les recomiendo utilizar su mala para empezar a hacer y a irnos adecuando al proceso de utilizar nuestro propio mala. Aquellas personas que no tengan mala, estaremos charlando en el transcurso de la semana a ver cómo lo pueden tener. Si no tienen mala en el momento, pueden entonces comenzar haciendo las repeticiones hasta que yo termine el mala, que son 108 repeticiones. Este mantra de decir estoy aquí y ahora es un mantra que nos permite tranquilizar la mente, porque en la mantralización se nos van a venir pensamientos. No vamos a pelear contra los pensamientos, simplemente cuando sintamos que tenemos un nuevo pensamiento, lo visualizamos y le decimos a ese pensamiento que nos está llegando, estoy aquí y ahora. Inmediatamente le decimos al pensamiento, está aquí y ahora, porque generalmente esos pensamientos son angustias del pasado o preocupaciones del futuro. Entonces, cuando al pensamiento le decimos, estoy aquí y ahora, él desaparece y podemos seguir en nuestro proceso. Entonces, hacer este mantra, por ejemplo, cuando están en el banco haciendo la fila, ustedes empiezan a mantralizar, estoy aquí y ahora, y eso les va a ayudar. Uno, pues, que no se le haga tan larga la fila en el banco, y la otra, pues, empiezan a trabajar sus mentes. Bien, entonces vamos a comenzar con la mantralización de estoy aquí y ahora. 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 Estoy aquí y ahora.
Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Hemos terminado de hacer nuestra mantralización. Yo les recomiendo
que esta mantralización la hagan la mayor número de veces posibles en el día, que eso nos va a permitir controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, y así vamos también controlando nuestro ego que nos hace sufrir tanto. Bien, damos aquí por terminada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, mañana tenemos meditación a las 5 de la mañana. El próximo domingo tendremos una nueva charla. Un feliz día. Recuerden entrar a YouTube, los que no se hayan inscribirse en el canal, y cada que vean un video, denle me gusta. Esto nos permite que la plataforma de YouTube permita socializar más en la plataforma nuestros videos. Entonces, recordemos darle me gusta, manito arriba. Namaste para todos. Deseando que tengan un día lleno de plenitud. Muchas gracias. Namaste, maestro. Namaste. Namaste. Namaste para todos. Feliz día. Gracias, maestro. Bueno, Luis Ángel. Vale. Muchas gracias a ti.